Desde el vacío espacial, una madre cambiará el curso de la historia. En el año 2050, la carrera por la colonización lunar ya no es un sueño, está en pleno auge. La Luna se convierte en el nuevo campo de batalla por la hegemonía mundial. Las primeras bases permanentes en el Polo Sur aprovechan el hielo de los cráteres de sombra eterna, mientras se producen operaciones militares entre astronautas estadounidenses y taikonautas chinos. Saludos y bienvenidos a Fase 24. Hoy estamos con un episodio especial, un episodio de esos que a lo mejor era de los que no teníamos previstos, de esos que nos llegan pues porque nos surge la oportunidad. Y en Fase 24 ya sabéis que somos muy de aprovechar las oportunidades. Ha salido un nuevo libro, ahora vamos a matizar si es de ciencia ficción dura o es de ficción científica, ¿no? Habrá que matizar muchas cosas en la introducción de este episodio, pero ha aparecido este libro que se llama Guerras Lunares. Ya habéis escuchado en la introducción, en la voz de nuestro querido Daniel Generoso, la sinopsis de esa novela, que ya la tenéis disponible. Ahora también nos dirán todos los sitios en los que podemos adquirirla, pero en Amazon ya os digo yo que está disponible y que tiene una pinta estupenda. Yo ya lo digo, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta la ciencia ficción de fantasía, pero también me gusta la ciencia ficción dura y por lo tanto este Guerras Lunares es uno de esos que ya he marcado en rojo para este 2026. Os cuento, hoy no es que vayamos a hablar de la novela con spoilers, no la vamos a analizar quizá luego más tarde, ¿no? Quizá en otro episodio dentro de unos meses. Hoy lo que vamos a ver es el planteamiento que nos trae esta novela, esa realidad que puede ser la Luna como un lugar de conflicto de la humanidad y cómo han ido hilando los autores, porque esta novela cuenta con dos autores, cómo han ido hilando toda esa realidad que ellos han proyectado hacia un futuro, pues por un lado con una base científica, pero también con una base geopolítica. O sea, es que esto tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Así es que no me voy a enrollar más, porque lo que quiero es saludar a las personas que nos acompañan hoy. Hoy, como miembros del equipo de Fase 24, me ha querido acompañar. Hombre, hemos hablado de ciencia ficción, hemos hablado del espacio y Pablo Aguado Nemba no ha querido perdérselo. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, la verdad es que es un momento muy interesante para poder grabar este podcast porque en unos días estamos grabando a 22 de marzo, aunque esto ya sabéis todo que lo podéis escuchar en cualquier momento, a 22 de marzo del 26, y hemos pasado ya 2 ventanas de posible lanzamiento de la Artemis II, de la segunda nave, la primera tripulada de las misiones Artemis, la hermana de Apolo, que son las que llevaron a los americanos a la Luna. Y precisamente de eso vamos a hablar. Y la siguiente ventana va a ocurrir ahora en torno al 1 de abril. Eso quiere decir que, bueno, yo tengo un mini ya preparado para sacarlo cuando tenga tiempo para grabarlo sobre este tema de las misiones Artemis, pero es que va a encajar, o sea que en cuanto terminemos con el podcast de hoy, a lo largo de esta semana lo grabo, porque es que estamos en un momento a nivel espacial muy, muy interesante, muy, muy interesante. Así que, bueno, y tanto más cuando lo metemos con salsilla política, con thriller, con emoción. Así que las dos personas que vienen hoy creo que vamos a disfrutar con ellas. Así que, pues nada, dales paso, Javi. A disfrutar y a aprender, que yo siempre vengo al podcast a aprender y hoy me parece que voy a aprender muchísimo. Porque esta novela, además, ha estado escrita por dos personas, que es algo que, bueno, tampoco es que sea una cosa súper extraordinaria, ¿no? Ha pasado otras veces, pero es una cosa que tampoco es habitual. Así es que vamos a pasar a presentarles. Por un lado, Juan Carlos Plaza. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. Y por el otro lado, Julio Envid. Muy buenas, Julio, ¿cómo te encuentras? Hola, Javier, buenas noches. Bueno, a ver, la primera pregunta que os lanzo, te la lanzo a ti, Juan Carlos. Bueno, no, a ver, un momento. Lo primero que quiero es que os presentéis, ¿no? Porque no. Lo primero es ver quién tenemos al otro lado de la cancha. Exacto, ya me lanzaba yo a la piscina. No, a ver, Juan Carlos, tú eres la parte científica, vamos a decir así, de esta novela. A ver, cuéntanos. Yo, si quieres, te propongo una cosa, Javier. Sí. Yo Venga, dale, a Julio. Juan Carlos y Juan Muy Carlos bien. me presenta a mí. Me parece excelente. Adelante. Venga, pues Julio, preséntanos a Juan Carlos. Venga. Bueno, Juan Carlos J.C. Plaza es una de las personas más inteligentes que conozco. Él es ingeniero aeroespacial, trabaja en el INTA, que es la NASA española,
fue compañero mío de piso hace 25 años, es físico, es un experto en vehículos no tripulados y creo que es una de las personas más racionales que conozco. Perfecta presentación, me encanta. A ver, pues Juan Carlos, ¿quién es Ahora Julio? yo se la devuelvo a Julio. Pues Julio es politólogo, estudia ciencias políticas y también periodista. Y tiene muy buena pluma y de hecho ha publicado un montón de libros, artículos en periódicos digitales y de hecho, bueno, su trabajo consiste en escribir discursos y escribir, digamos, para que otros los lean y por su buena pluma. Y además, Julio es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de historia, de política, de muchos temas, todos de letras, eso sí, no le preguntéis cómo se calcula la gravedad ni cosas de ese tipo. Y yo desde que le conozco, como bien dice Julio, hace 25 años, le admiro profundamente y aunque nuestras vidas son muy diferentes y somos personas muy diferentes, él es de letras puras, yo soy de ciencias puras, él es de Aragón, yo soy de Andalucía, somos muy diferentes en todo, pero hemos tenido una amistad que hemos mantenido durante 25 años. Nos ha quedado aquí un podcast, ojito, ¿eh? Un murciano, un almeriense, un maño y un gallego. O sea, de aquí tienen que salir cosas buenas. Seguro, seguro, estoy seguro. Venga, pues la pregunta que os iba a lanzar de forma precipitada, pero que ahora yo creo que sí que ha llegado el momento. ¿Cómo surge la idea de esta novela y cómo ha sido ese proceso, o sea, eso de escribir una novela a 4 manos? Porque a mí me resulta bastante curioso y quiero saber cómo es esto. A ver, contadme. Pues mira, yo te cuento cómo surgió la idea y Julio te cuenta cómo fue el proceso, ¿vale? La idea fue hace 2 años y medio que estábamos Julio y yo, aunque vivimos en ciudades diferentes, seguimos manteniendo el contacto mucho por WhatsApp y por teléfono y demás. Entonces estábamos viendo los dos en directo el aterrizaje de la sonda Chandrayaan-3, que era una sonda india que, bueno, hizo unas cosas muy raras porque gastó muy poco dinero, se tiró un mes para llegar a la Luna, en fin, hizo ciertas cosas y era la primera sonda que iba a aterrizar en el polo sur lunar. Y estábamos Julio y yo viéndola en directo. Y ahí surgió la cuestión de por qué estaba aterrizando esa sonda en el polo sur y no en cualquier sitio. Ahí le expliqué a Julio por qué estaba aterrizando ahí y de ahí surgió la idea de ¿y por qué no escribimos tú y yo juntos esta historia? Y luego, después de aprender por qué es en el Polo Sur, decidimos hacer una novela sobre la carrera espacial, pero no en la Luna, sino en el Polo Sur de la Luna. En el Polo Sur de la Luna hay unas condiciones diferentes a las del Ecuador o a las del Polo Norte, que Juan Carlos os lo explicará mejor porque yo el tema de física lo desconozco, pero yo lo logré entender y me di cuenta que era un lugar prioritario para todas las potencias espaciales, para Estados Unidos, para Rusia, para China, que en las próximas décadas iba a ser una fuente de conflictos. De ahí decidimos hacer una novela que fuera futurista, pero que fuera realista, que fuera no muy lejos en el tiempo, la fijamos en 2050, y que tuviera las potencias actuales y no países inventados, culturas diferentes, sino nosotros, los personajes más mayores de esta novela son coetáneos nuestros. Los personajes que tienen 80 años en la novela han nacido en la misma década que he nacido yo. Entonces, creo que encajan muy bien nuestras formas de pensar y cómo estamos viendo que evoluciona el mundo en los próximos años en esta novela. La novela la escribimos entre los dos y no podemos decir este capítulo es de uno, este capítulo es de otro, este personaje es de uno y este de otro. El método, que podemos destacar muy pocas cosas, fue tener claro el principio y el final y los personajes. A partir de ahí, la novela surge sola. Nosotros teníamos 6 personajes principales, que son los narradores de los distintos capítulos. Teníamos un principio y teníamos un final. Teníamos luego que construir el pastel. Y con los ingredientes y con lo que queríamos hacer, pues resultó más sencillo. Qué curioso. Pablo, a ver, no sé si tú quieres plantear aquí algo de lo que has oído. A mí una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando habláis del Polo Sur de la Luna es que he revisitado, porque va a salir la 5ª temporada, si no me equivoco, Para toda la humanidad, la serie de Apple TV, que plantea precisamente que uno de los primeros conflictos cuando ya se instalan en la Luna es en el Polo Sur lunar por exactamente lo mismo que tenéis vosotros.
y introduce muchas de esas ideas. ¿Vosotros habéis visto esto o tenéis alguna otra inspiración de la ciencia ficción más general? Ahora, justo después de esto, nos metemos ya en cómo la clasificamos, ¿no? Pero yo qué sé, Asimov, que también planteaba un poco más así las cosas. No sé si tenéis alguna influencia, alguno de los dos. Pues Julio, por lecturas, por muchísimas cuestiones que puedas tener. Juan Carlos, pues por el propio interés, pues, en particular, ¿no?, de la ingeniería aeroespacial. Yo, de hecho, terminé estudiando ciencia porque leía, cuando era canijo, leía a Isaac Asimov y a otros escritores de ciencia ficción. Y eso fue lo que me llevó a querer estudiar ciencia. Y por eso terminé estudiando primero ingeniería y luego físicas también. Y yo la serie de Para toda la humanidad no la he visto. Así que solo he visto algún short en YouTube donde he visto fallos que meten con los fusiles y demás. Que bueno, pero no he llegado a ver la serie. Entonces yo, mi inspiración en realidad para esta novela, porque yo no he visto esa serie, no me había leído cuando empezamos a escribirla tampoco la trilogía de Marte, que Julio sí se la había leído. Entonces, en realidad la inspiración ha sido lo que es la propia física y la propia realidad y cierta idea que pensando pues se nos ocurrían a Julio y a mí y no habíamos visto, no habíamos leído en otros sitios, por ejemplo, respecto a los trajes espaciales y demás. Pero al final es que todo surge muy natural cuando tiene en cuenta las condiciones de la Luna, lo del Polo Sur, que si queréis ahora más adelante, pues explicamos un poco por qué el Polo Sur, por si alguien no lo sabe, claro. Para mí, dos trilogías fundamentales que nos inspiran, pero que no tienen tanto que ver porque son hijas de otro tiempo, es tanto la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, que está escrita hace 40 años y entonces habla de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además es una trilogía que es muy extensa en el tiempo y que pasan más de 200 años desde la primera base en Marte hasta una sociedad en Marte completamente terraformada donde se puede respirar al aire libre. Nosotros no somos tan ambiciosos, nosotros partimos del comienzo en la Luna, porque además sabemos que la Luna va a ir antes que Marte. La Luna está a la vista y Marte no. Y sabemos que iremos a la Luna antes para poder ir después a Marte, porque el envío de cohetes espaciales desde la Tierra a Marte será más barato si va desde la Tierra, reposta en la Luna y va a Marte. Entonces, la Luna va a ser el primer lugar donde los seres humanos fuera de la Tierra nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. Y sin haber visto ninguna otra serie sabemos que habrá dos problemas. Uno, el acceso a la energía y otro, el acceso al agua potable. A partir de ahí, el Polo Sur es el lugar ideal para conseguir las dos cosas. Y ahora os lo contará mejor Juan Carlos. Sí. Perfecto. Antes ya de empezar a entrar ya en esos temas, sí que quiero catalogar la novela, porque lo habíamos dicho antes, porque es que no sé si os lo había leído a vosotros o ha sido en un cruce de correos, donde estamos hablando, vale, esto es ciencia ficción dura, pero es, no sé si vosotros queréis introducir el matiz de es ficción científica, porque le habéis querido dar mucho empaque en ese sentido, o si es una cosa que me he inventado yo. No, ¿van por ahí los tiros, Juan Carlos? A ver, cuéntame. Sí, yo que he leído mucha ciencia ficción, al final hay una escala que no recuerdo quién la inventó, que hablaba de la dureza de la ciencia ficción, un poco asemejándola a la dureza de los materiales, ¿no? Donde el yeso es muy blandito y el diamante es lo más duro. Vale, y en esa escala hablaba de la ciencia ficción dura, en la que el extremo de la escala, el extremo de dureza, la ciencia ficción más dura, no inventaba absolutamente nada, usaba todos los principios y todas las cosas que se saben hoy día. Por tanto, eso pues casi no sería ni ciencia ficción, porque sería algo totalmente real y plausible, ¿no? Luego, la ciencia ficción dura, típicamente, sería la que asume una premisa, pero a partir de esa premisa, el resto ya no se lo inventa. Y el resto es todo coherente con esa premisa. Por ejemplo, la premisa puede ser que hay zombies y que los zombies vienen por un virus, pero esa premisa que es inventada, a partir de ahí el resto es todo correcto y todo realista. Y si hay un virus, a lo mejor con mascarilla evitas que te contagien los virus y a lo mejor se transmite de forma aérea, no lo sé. Ya sería lo que quisiese cada uno enrollarse. Y luego tendría el otro extremo, que sería la ciencia ficción blanda. Ciencia ficción blanda, por ejemplo, podríamos catalogar a Dune o Dune. Es que en España decimos todos Dune, así que tampoco. Yo digo Dune, no Todos. Pues Dune, por ejemplo, tiene un montón de asunciones que no tienen nada que ver con que no son científicas, que son poco realistas, pero
desarrolla muy bien todas las cuestiones y al final se basa mucho en la sociología, en la política, en los conflictos de poder y demás. Tendrías también ciencia ficción blanda, que ya es que directamente ni siquiera desarrolla mucho eso. Por ejemplo, Star Wars, y aquí mucha gente me va se va de mitad, pero Star Wars no deja de ser fantasía futurista. No es casi ciencia ficción, creo, ¿vale? Aunque, bueno, alguno lo podrá discutir. Entonces, esto que hemos hecho nosotros es ciencia ficción dura en el sentido de que todas las cuestiones científicas, casi todas, porque algunas licencias artísticas no hemos permitido, son muy realistas y podrían ser, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las cosas que hemos tomado una licencia es que no hemos puesto generadores nucleares en las bases de la Luna. Podríamos haberlo hecho, pero bueno, pues es una licencia artística y ya está. Alguien que sea científico dirá, oye, este fallo, bueno, pues no es un fallo, es que lo hemos hecho aposta porque hemos querido. Y como es tan dura la novela, se podría considerar ficción científica, que es un género que alguna gente dice. Aunque en el fondo, la ciencia ficción, yo tengo mis dudas de siquiera si la ciencia ficción es un género, porque al final, yo digo, una novela de ciencia ficción, ¿de qué trata? Quiero decir, no define nada. No es como si dices una novela romántica o una novela tipo thriller. Entonces, lo nuestro en realidad, aunque se catalogue como ciencia ficción, no deja de ser un thriller. Julio, cuéntanos. Eso iba a decir yo. La novela es ante todo un thriller y nosotros lo que hemos intentado es que sea entretenida. La novela tiene personajes científicos y personajes políticos y personajes que resuelven problemas. Entonces, sin entrar en spoilers, no es lo mismo las motivaciones de unos que las de otros. No es lo mismo los países de unos que los de otros. Además, no queríamos que fueran arquetipos de cada país. Es decir, no queremos que el estadounidense sea el típico estadounidense y los personajes chinos, que hay dos distintos, sean un arquetipo chino estereotipado. Nuestra novela es un thriller porque hay una evolución, hay una carrera y hay un suceso que condiciona la presencia de la humanidad en la Luna, en el Polo Sur concretamente. Entonces, ¿es ciencia ficción o es ficción en tanto que es 2050? Pero estamos hablando de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea y de las grandes multinacionales. Perfecto. Pues si os parece, nos vamos ya al Polo Sur, porque a mí esto la verdad que ha despertado mi interés, ¿vale? A ver, yo aquí en el guión he planteado la pregunta, ¿por qué todas las agencias espaciales, la NASA, la agencia de China, la ESA, están mirando al Polo Sur? O sea, ¿qué pasa en el Polo Sur? Esto es lo que a mí me tenéis que explicar, a mí, persona, yo también de letras, ¿qué interés hay ahí en el...? A ver, Pablo, venga, introdúcete tú. Fíjate en una cosa, que el agua, ¿vale?, el agua, que es la respuesta larga, la vas a dar tú si quieres, Juan Carlos, ¿no? Pero el agua es el elemento que se busca en todas partes del sistema solar y una vez que se encuentra, se busca en qué condiciones está. Tiene unas razones, ¿vale? El agua es uno de los elementos químicamente hablando más interesantes y que, con perdón, más fuera de lugar está porque tiene una serie de propiedades que no le corresponderían por su sencillez químicamente hablando, ¿vale? O sea, cuando tú hablas de esto con los chavales, no se esperan que tenga tantas, claro, se les llama propiedades anómalas del agua, que tenga tantas particularidades. Esas particularidades son las que lo hacen tan interesante para muchas cosas. No solo para beber, que es lo que hacemos así usualmente, sino para muchas más cosas. Entonces, Juan Carlos, Julio, ¿qué es lo importante de que busquen, ¿no?, todas las agencias espaciales y bueno, y también empresas privadas, que busquen este agua en la Luna? ¿O por qué es tan importante? Yo recuerdo de cuando se dijo que salió Carlos Herrera, ¿no?, por la mañana diciendo a ver si me traen una botellita de agua mineral lunar para beber aquí en el programa. Pues, ¿qué es esto del agua en la Luna? Un detalle a añadir, Elon Musk estaba siempre diciendo que quería llegar a Marte, que la Luna no valía para nada, que Marte. Y en febrero de 2026 cambió de opinión y dijo que primero vamos para la Luna y luego ya vamos para Marte, pero primero para la Luna. Pues el motivo es doble en realidad. Tengo aquí un peluchito de la Luna para poder explicarlo. Me parece siempre muy gracioso, ¿vale? Esto los que en formato podcast, en audio, pues lo perdéis. Pero bueno, imaginaros la Luna, ¿de acuerdo? Si montamos una base en el ecuador de la Luna, el día lunar tiene 29 días terrestres, o 29 y medio, algo así.
Eso significa que una base en cualquier punto de la Luna, como la Luna va a tardar en girar respecto al Sol 29 días, va a tener 14 días de sombra y 14 días de Sol. Por tanto, 14 días de sombra, ¿de dónde saca la energía? Ese es un problema bastante serio si quieres usar paneles fotovoltaicos, ¿vale? La excepción sería en el polo norte y en el polo sur, porque el Sol da tangente al horizonte, pero da todo el rato. Eso no es exactamente así porque las cosas no son ideales y la Tierra tiene movimientos de libración que son que su eje es como que gira un poquito. Por otro lado, hay montañas, o sea, no es una esfera perfecta, sino que hay no montañas, sino cráteres lunares, elevación y demás. Eso hace que en el Polo Norte no tiene ninguna zona donde haya luz, digamos, durante todo el día lunar. Pero en el Polo Sur hay 14 áreas donde hay luz solar con bastante, casi todo el día. Esas 14 áreas, algunas son, no son excesivamente grandes, son de varios, algunas son de varios cientos de metros, pero otras son de mucho más pequeñas. La cuestión es que si se quiere montar una base permanente en la Luna, necesita energía. La forma más fácil de obtener energía es con paneles fotovoltaicos, así que tienes que poner esos paneles fotovoltaicos en una de esas 14 zonas donde da la luz, que se llaman islas de luz eterna. Por otro lado, como el Sol da de forma tangente en los polos, dentro de los cráteres hay lo que se llaman cráteres de sombra eterna, cráteres en cuyo interior jamás da la luz. Y eso ha permitido descubrir en los últimos años que en el polo sur hay cráteres de sombra eterna que tienen hielo congelado en su fondo. Y como nunca les da el sol, nunca se calienta ese hielo y se va perdiendo muy poco a poco hasta el punto de que sigue existiendo ese hielo. Si montamos una base en una isla de luz eterna que encima está al lado de un cráter de sombra eterna, pues podemos coger ese hielo con la energía solar, derretirlo, ya tenemos el agua que comentabas, Pablo, pero además es que con esa energía solar podemos disociar por electrólisis ese agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno para respirar, pero es que además el hidrógeno y el oxígeno es combustible de lanzadores espaciales, de cohetes. Por tanto, es una estación de recarga para naves espaciales, donde las cargas de hidrógeno y oxígeno y a tirar a Marte o a la minería de los asteroides, donde quiera. Y ese es el motivo de por qué están todos tan interesados en el Polo Sur. Y hay otra cuestión, que esto quizá lo explica mejor Julio, que es el tratado del terreno, el terreno ultraterrestre. Bueno, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, os lo voy a contar así rápidamente, fue un acuerdo que hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética en el año 67. Y son las normas por las que los países se rigen fuera de la Tierra. Es decir, se crearon unas normas para evitar que la llegada a la Luna se convirtiera en la conquista de América. El recuerdo que tenían los europeos de la historia precedente fue que las potencias europeas llegaban a América, plantaban su bandera y echaban a los nativos y se apropiaban del suelo y no sé qué. Y tanto para el espacio ultraterrestre como para la Antártida, los dos principales países y después todos los miembros de Naciones Unidas con posibilidad de ir al espacio ratificaron un acuerdo en el año 67 que muchas veces recuerda Juan Carlos que en España está publicado en el BOE de la dictadura. En el BOE de la dictadura se publica el Tratado del Espacio Ultraterrestre en el año 67 y es un tratado que dice, os lo voy a recordar en los principales puntos, que es todos los estados tienen libertad para explorar y usar el espacio, la Luna y el resto de cuerpos celestes no podrán ser objeto de reivindicación de soberanía u ocupación por parte de un país, se prohíbe la colocación de armas nucleares o destrucción masiva en órbita, los estados y no las empresas son responsables de las actividades espaciales, incluidas las de las empresas, y se promueve la cooperación espacial e internacional y la asistencia mutua en la carrera espacial. Todo esto son una serie de normas que dicen, resumiendo lo siguiente, cualquier país puede, con su propio dinero o con el dinero que le aporten las empresas, hacer un proyecto de investigación en la Luna o en Marte, pero en ningún caso puede adquirir la propiedad ni puede perjudicar a otro proyecto. En la práctica eso significa que en el momento que una base permanente se establezca, ningún otro país podrá decir que esa base está en un lugar donde a mí me pertenece, porque ya es un proyecto en curso de investigación. Y todos defenderán que ni tienen armas al principio, ni tampoco que no están haciendo otra cosa que investigar. Sin embargo, la realidad
es que nos estamos viendo cómo el derecho internacional se vulnera todas las semanas. Y eso lo hemos visto ahora mismo, hace poco, con la guerra de Irán, y lo vemos con un montón de conflictos bélicos, donde una cosa son las normas que se firmaron por las potencias y otra cosa es lo que ocurre en realidad. Exactamente, era justo lo que te iba a plantear cuando estabas hablando del tratado. Digo, madre mía, si no respetamos los tratados que tenemos aquí, mucho menos va a ser cuando las cosas sean a distancia. No, Pablo, a ver, ¿qué querías decirme, Pablo? No, hombre, es que ese es un tratado, ¿no? Ahora, bueno, y de hecho, Julio, tú como politólogo lo puedes trabajar mucho más y además me imagino que todas las cuestiones de historia de la Guerra Fría que ahora comentaremos son muy importantes, pero es que es un tratado del año 67 entre dos potencias que ya no son las mismas, o sea, porque Rusia tiene una capacidad espacial mucho más limitada que entonces, que la URSS entonces. Estados Unidos no es que esté en ese momento boyante o en el que puede meter todo el dinero que quiera en la carrera espacial, pero claro, está China pisando los talones. China no sé si lo ha suscrito o no, pero vamos, me imagino que sí. Pero de todas maneras, dice, para los que no estén viéndolo, Juan Carlos está diciendo que sí con la cabeza. ¿Vale? Sí, pero perdona, claro, Pablo, perdona que te interrumpa. Salvo algunos estados africanos y algunos estados que en el fondo no tienen importancia en la carrera espacial, por ahora al menos, prácticamente todo el mundo suscribió y ratificó ese tratado, al menos sobre el papel. Luego ya que se cumpla o no. Claro, pero es que eso es justo a lo que iba, porque es un tratado de hace tantos años que no se había llegado a la Luna, el hombre, me refiero. Se habían llegado ya las primeras sondas, las lunas soviéticas y demás, pero es que estamos hablando de un momento en el que ir al espacio era todo un logro. O sea, ahora mismo tenemos una presencia espacial continuada, diaria, los chinos ya la tienen, Europa, Estados Unidos y Rusia también la tienen. Entonces, claro, o sea, las condiciones han cambiado un montón, tanto que empresas privadas pueden hacerlo. Entonces, en ese contexto, este tratado, Julio, Juan Carlos, ¿tendrá validez? ¿Cómo se revisa teniendo en cuenta que Estados Unidos y Rusia no se hablan demasiado? A ver, aquí hay varios puntos que has mencionado, Pablo, que son muy Sí, me encanta abrir un montón de melones. El primero y principal es que la actual Federación Rusa no es la Unión Soviética, eso por descontado, y su peso internacional no es el mismo. Por otro lado, en el tema de Estados Unidos, el gobierno actual no es muy partidario del gasto, pero las empresas que apoyan al gobierno actual sí. Entonces, son las propias empresas las que van a tirar del carro en el tema de la carrera espacial porque les conviene, tanto Blue Origin como Tesla. Y creo que estamos hablando de las dos principales potencias que firmaron un tratado que obviamente a todos efectos está obsoleto. Por otro lado, tenemos un nuevo competidor que en el año 2050 probablemente sea la primera economía del mundo, que se llama China, que es totalmente opaco en sus proyectos espaciales. Opaco hasta el punto... De hecho, es que China, la República de China, tiene dos agencias espaciales. Una es la no tripulada, que es civil, pero la otra, la tripulada, es militar. Y por eso es tan opaca. Cuentan las cosas, pero cuando a ellos les interesa y cuando lo quieren decir. Pero no cuentan todo. Y en este caso solo cuentan cuando un proyecto ha salido bien y después de que haya terminado. El proyecto Artemis, del que nos referíamos al principio, Artemis 2, llevamos un par de años que ya sabemos quiénes son los que van a subir, cuándo se va a lanzar, qué fechas se han planteado, han puesto este tornillo, han pasado la mopa. Quiero decir, nos lo están radiando en directo prácticamente. Los chinos no hacen nada de eso. Los chinos, cuando lleguen a la Luna, nos pasarán las imágenes después de haber llegado. Si las pasan. Ellos tienen el proyecto. Si consideran que es necesario pasarlas. Claro, ellos tienen el proyecto Chang'e, pero efectivamente no se sabe mucho. De todas maneras, en la carrera espacial actual están corriendo los americanos, los chinos no. Los chinos tienen su planificación y la están cumpliendo. Los que están intentando correr son los estadounidenses. Y luego intentando correr y no llegan. Quiero decir, no llegan a sus propios... Sí, porque Artemis se está retrasando, Artemis 1 se retrasó, Artemis 2 se ha retrasado, Artemis 3 y 4, la noticia última es que han retrasado un poquito, pero que ya es posible que la cuarta
se empiece a plantear el hábitat. Bueno, pero es que la cuarta antes no existía. Es que esto es de hace un mes, porque iban a ser 3 fases y como vieron que no llegaban y que tardaban mucho en lanzar cada cohete, dijeron, metemos una intermedia porque es que así no llegamos. Y entonces han añadido la cuarta, que en realidad es la antigua tercera, entonces al final lo que han añadido es una en medio. En fin, sí. Y luego otra cosa, Estados Unidos y la Unión Soviética y la Agencia Espacial Europea cooperan, tal y como dice el Tratado de Espacio Ultraterrestre. China no. China no participa con otros países en ningún caso. Las misiones espaciales de Estados Unidos, de Rusia, incluso de Japón, quiero decir, suelen ser, tanto a la Estación Espacial Internacional como al proyecto Artemis, suelen ser de varias nacionalidades. Que es una cosa que hacía Roscosmos en la Unión Soviética hace 50 años y era lanzar cosmonautas, en este caso, de los distintos países satélites de la Unión Soviética para que pudieran servir de propaganda a sus gobiernos. Cuando la Unión Soviética lanza un vietnamita, un cubano o un alemán oriental, lo hace por un motivo político y de cooperación entre estados afines. Ahora no hay nada de eso. Ahora lo único que hay es una negociación entre los distintos países donde las empresas que buscan una rentabilidad tiran del carro de una industria, al menos en Estados Unidos, por la que el gobierno no es partidario de invertir lo que invertía a mitad del siglo XX. Perfecto. Y otra cuestión también es que no es solo que el nivel de inversión ahora mismo no es ni mucho menos el que hubo, por ejemplo, en las misiones Apolo, sino que también los criterios de seguridad han aumentado mucho. Quiero decir, en las misiones Apolo se hicieron cosas que hoy día no te aprueba ninguna agencia espacial, porque en aquellos momentos, bueno, las cuestiones eran otras. Eso quizá veamos que se aligere. En la Luna hay muchos recursos. Hemos hablado del hielo, pero es que hay otros recursos interesantes de minería, de, por ejemplo, el deuterio y el helio 3, que son muy interesantes para la fusión nuclear. Está claro que todavía no somos capaces, no se controla la fusión como fuente de energía, la fusión fría, ¿no? Famosa. Pero en el momento en que eso se controle, en la Luna hay mucho combustible, por así decir, para esas futuras centrales de fusión fría. También es cierto que también en la Tierra se puede conseguir, a lo mejor la Luna no es tanto como pintan alguna historia de ciencia ficción, como la película de Moon, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no merece la pena minar allí, pero puede que sí. O sea que hay intereses económicos. Incluso, por ejemplo, tiene la Agencia Espacial Europea y yo creo que alguna más, estudios sobre el regolito y cómo obtener, aparte de oxígeno del regolito, metales. Entonces, aunque se supone que la Luna no es especialmente rica en metales, pero si como subproducto de obtener oxígeno consigues metales, eso que te vas llevando. Entonces sí que es cierto que, bueno, el helio 3 es una cosa que sale por todas partes, pero también se ha conseguido que en el regolito lunar se pueda hacer crecer cultivos. Eso quiere decir... Eso tiene truco, Pablo, porque cuando Sí, me imagino. No me lo he leído entero, he leído resumen, si es que... Claro. Pero es interesante. Yo lo tuve que investigar para la novela, porque en la novela, de hecho, hemos puesto que Europa, esto es otra licencia artística, y es que hemos puesto una base permanente de Europa, lo cual, bueno, pues no sé yo si Europa tendrá tanta importancia como para eso. Y el caso es que la base europea la hemos puesto muy pequeñita, con 2 astronautas solamente, pero allí están desarrollando el tema de cultivo en la Luna. El problema es que en el regolito lunar, en el suelo lunar, no hay fosfatos, no hay nitratos, no hay nutrientes que necesitan las plantas sí o sí. Y cuando salen noticias de artículos científicos donde se ha hecho crecer planta sobre regolito lunar, porque hay como 300 kilos de regolito que se trajo durante las misiones Apolo aquí en la Tierra, repartido en muchas universidades y muchos sitios, ¿no? Cuando se consigue eso, normalmente el 80% a lo mejor es terreno de la Tierra, digamos, y el 20% restante es regolito. Quiero decir, nunca se ha conseguido porque es que es inviable, no hay los nutrientes que necesitas, no tienes compuestos de carbono, no tienes nitratos ni fosfatos, ya nada más que con eso ya puedes tener los metales que quieras, que una planta no va a crecer. Muy bien. No llega como la peli de Martian con la caca, ¿no?, de los astronautas. Hacer patatas, ¿no? ¿no? A ver, nos vamos a 2050, porque ya has dicho, bueno, hemos plantado ahí una base los europeos.
quiero que un poco me dibujéis el panorama de vuestro año 2050, quién está en la Luna, quién no está, sin spoilers, sin spoilers, pero un poco para futuros lectores que sepan un poco cuál es el panorama que pintáis para ese año 2050. Venga, a ver, contadme. Pues en la Luna hemos establecido 3 bases, una de los Estados Unidos, que es la base Liberty, otra de la base de la República Popular China, que es la más grande de todas, que es la base Danyuan, que en mandarín significa unidad. Yo soy estudiante de mandarín. Cuando Julio dice grande, está hablando de que caben a lo mejor una veintena de taikonautas. Por cierto, se dice astronautas, se dice en Occidente, cosmonautas en Rusia y taikonauta en China, para quien no lo sepa. Y luego estaría la base europea, que es la base Asgard, que le hemos nombrado como el cielo de la mitología nórdica, porque entendemos que la mitología nórdica va a tener un poco más de peso en el año 2050, dada la evolución que tiene la Unión Europea actualmente. Y esas 3 bases están muy cerca una de la otra. Hemos incluido mapas porque a mí me encantan los mapas, a Juan Carlos también. Y a Pablo. Crecimos con El Señor de los Anillos, a Pablo también. Nos encantaba seguir a la Comunidad del Anillo por el mapa con el dedo, y en este caso seguiremos las aventuras de los astronautas, cosmonautas y taikonautas sobre un mapa del Polo Sur que ha hecho una diseñadora. En este caso, además, entre la base europea y la base americana hemos hecho una cosa, una que no entra dentro de la trama, pero es una cosa muy divertida, que es la primera carretera lunar, que os contará Juan Carlos cómo funciona la carretera L1, que es como la llaman los astronautas en aquella zona. Pues sí, la novela está cuajada, está plagada de un montón de detallitos y, por ejemplo, las bases son subterráneas para protegerse de la radiación solar, pero sobre todo de la radiación cósmica, porque la magnetosfera de la Luna es muy débil, por no decir que prácticamente no, es inexistente, y por tanto la radiación cósmica te fríe vivo. Entonces, las bases son subterráneas y lo que han hecho es cubrirlas de regolito fundido. Y esa carretera que dice Julio, eso es debido a que en realidad el polvo lunar no es como el polvo terrestre ni como la arena terrestre, sino que allí no hay erosión, no hay viento y no hay lluvia. Por tanto, las pequeñas partículas de polvo tienen aristas, tienen filos, por así decir. No son redonditas como podría pasar en la Tierra. Así que eso, cuando se mete dentro de la electrónica y de los mecanismos, eso erosiona y desgasta un montón cualquier mecanismo móvil o incluso la propia electrónica. Es un horror para todo tipo de robots, vehículos, etc. Entonces, para evitar eso, pues hemos decidido que, decía Julio, la Unión Europea, pero en la novela no hemos puesto una Unión Europea, sino hemos puesto una Federación Europea. Luego os cuenta Julio un poquito más de eso. Pues aunque la Federación Europea traicionó, entre comillas, a Estados Unidos en la guerra con China por Taiwán, otra historia que hemos metido, pero que no es de la novela, sino que ocurrió antes de la novela. Esperemos que no ocurra, pero... Está a punto todo, ¿no? Dicen. Bueno, quizás sea una anexión pacífica, quizás no lo sabemos. En fin, en la novela es una obra artística y hemos inventado lo que hemos considerado. Pues el caso es que para hacer esa carretera han fundido el regolito, gracias a esa energía solar, en losetas hexagonales de regolito fundido y han puesto una carretera hecha con esas losetas para que los vehículos, cuando transiten por ella, pues no se les meta ese polvo, no haya tanto desgaste, etcétera. Entonces, bueno, tiene muchos detallitos de esto, la novela. Maravilloso. A mí esos detallitos me encantan ya, y a Pablo más aún. A ver, ese punto geopolítico que también me interesa, porque hemos dicho cómo están las cosas, cómo están las piezas colocadas en la Luna, pero cómo están en la Tierra. O sea, quién se lleva bien con quién se lleva mal con quién. Hay mucha variación con respecto a 2026. ¿Es la Guerra Fría 2.0 o es una nueva Guerra Fría? Es una nueva Guerra Fría porque hay más de 2 actores, no es un mundo bipolar el que hemos imaginado. Para empezar, lo que ha dicho Juan Carlos, la Unión Europea se ha convertido en una federación europea. Ese es un sueño que existe, sobre todo en Bruselas, desde hace décadas, que es que la Unión Europea deje de ser de 27 países, se convierta en uno con un suficiente sistema de federación de estados. Quiero decir, no es una charadura, no es una quimera que la Unión Europea, llegado el momento, en un momento de crisis, decida unirse en un mismo país.
en tanto que sus tres grandes rivales, en este caso Estados Unidos, Rusia y China, dejen de ser aliados con ellos a nivel comercial y vean que la única salida es establecer un país con unas normas comunes. Además, la propia tecnología, que es lo que más nos separa a los europeos, son los cerca de 50 idiomas que hablamos. Llegado el momento, pronto eso se verá superado a través de las traducciones simultáneas por IA. Entonces, no vemos que no sea posible y entendemos nosotros, nos hemos dado la licencia de que Europa evolucionará hacia una federación mucho menos democrática y participativa que la actual, pero un sistema político más homogéneo entre el norte y el sur de Europa. Además, hemos añadido un nuevo factor, que es que el cambio climático al sur de Europa le va a afectar gravemente y que la población del sur de Europa se tendrá que ir desplazando hacia el norte. Esto tampoco es ninguna locura. Cada verano vivimos el verano más cálido de la historia y eso es un problema porque vivimos danas, vivimos incendios terribles, vivimos un verano que empieza en abril y termina después de las fiestas del Pilar en octubre y eso son 6 meses. Eso lo que podemos ir viendo es como ya no solo que el turismo no vendrá del norte al sur, sino que la población tendrá que ir del sur hacia el norte, en tanto que la producción de cultivos y de acceso al agua corriente sea más en el centro de Europa que en el sur. Además, nosotros ahí sí que hemos visto que la península ibérica, que es donde nosotros hemos crecido, va a ir evolucionando hacia la producción de energía para el norte de Europa, pero no va a subir el número de habitantes, más bien al contrario. Y podremos ver como una licencia que además fue una idea brillante, Juan Carlos, veremos invernaderos en el sur de Francia, que es una cosa que actualmente es impensable. Eso en nuestro continente. Después veremos cómo Estados Unidos es una potencia en decadencia y la República Popular China una potencia en ascenso. Y creemos que además será importante un cuarto actor, que esta sí que ya es la mayor licencia de todas, que son empresas privadas que sobrepasan a los países. Estas empresas privadas que sobrepasan a los países tendrán que nacer fuera de las grandes potencias. Y lo dejamos ahí. Yo creo que hasta ahí... No, bueno, lo podemos contar, yo creo, Julio, sí. No es spoiler en realidad, sí. No es un spoiler, es que la principal fortuna del mundo, nosotros hemos pensado que será un multimillonario indio que tenga mucho más poder que lo que tenía la India. Y ya no exista la sanidad pública porque existe la parte de salud de esta empresa. Ya no existan las Fuerzas Armadas de la India porque está la parte de seguridad de esta empresa. Y además esta empresa hemos supuesto que también ha absorbido, digamos, por tema de dinero, básicamente, a lo que hoy es Rusia. Porque hemos supuesto que Rusia perdió la guerra de Ucrania, lanzó bombas nucleares tácticas en la frontera para evitar el avance de los ucranianos y eso hizo que todo el mundo le diese la espalda, menos este ultracapitalista indio que dijo, aquí tengo yo mi oportunidad. Y entonces hemos supuesto ahí como una especie, no es un país, es una megacorporación, pero tampoco es como muy cyberpunk, sino que es más realista dentro de que es una licencia, claro. Una licencia que, bueno, lo estamos viendo en el día a día del gran poder que están teniendo las tecnológicas, que yo siempre lo he asimilado al tema de los datos. O sea, los datos que están teniendo las empresas tecnológicas de todos nosotros van a ser una fuente de poder para ellos en un futuro no muy lejano. Y seguramente lo veamos, nosotros 4, pero ya nuestros hijos ya no me lo quiero ni imaginar, el mundo que se van a encontrar con este poder a través de la información y de los datos que tienen, de lo que van a poder hacer. O sea, es que efectivamente en algunos casos van a estar por encima de los propios países o incluso los países van a depender de ellos para muchas cosas. Entonces, pues sí, la verdad que el panorama pinta bastante curioso. A ver, hay una frase en la novela que es muy graciosa, que esta se le ocurrió a Julio, que es que en la India ya solo queda que sea del Estado el Parlamento, aunque no vale para nada, y el servicio de correo, me parece que era. Claro. y además, yo quiero insistir en una cosa, no es una novela distópica, me refiero. No, el mundo del 2050 no es un lugar mucho peor que el del 2026, pero la evolución que nosotros estamos viendo es que sí que será algo diferente. Y algo diferente
a través de que ya no Estados Unidos ya no es el sheriff del mundo. Perfecto. Pues vamos con el conflicto, lo que me podéis contar, ¿eh? Lo que me podéis contar, no sé si podéis contar algo en este punto. ¿Será inevitable, y aquí ya entréis en la novela o no, si queréis, o un poco a pensar en cómo va a ser ese momento en el que las potencias lleguen a la Luna? ¿Será inevitable el conflicto? ¿O por fin podremos los humanos compartir un espacio y no pegarnos tiros entre nosotros? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo habéis planteado en la novela? ¿O qué es lo que pensáis vosotros que puede pasar llegado ese momento? Pues en la novela en realidad es que precisamente va de eso, de la tesis temática de la novela, va de si se van a repetir otra vez los mismos patrones de la historia humana o se va a lograr algo nuevo. Y en torno a esa idea gira la novela. De hecho, que nadie espere que los enfrentamientos que hemos puesto en la novela, porque hay enfrentamientos armados, son simples, porque también son complejos. Al final, Julio muchas veces dice que es una novela de espías, en el sentido de que nadie quiere un enfrentamiento abierto, se hacen maniobras en la zona gris, no se busca, no es una batalla, no es un bando contra otro, nos ponemos aquí y a pelearnos, sino que al final son operaciones en la zona gris que a veces pues salen mal y se producen bajas. Y entonces... Y que el coste de una operación en la Luna es infinito, en el sentido de que si un astronauta mata a otro en la Luna, a un país le ha costado millones de euros lanzarlo. Es decir, los países tendrán que tener mucho cuidado con sus recursos y después responder a aquellos votantes, taxpayers, que dicen los americanos, que tienen que respaldar la posición gubernamental. En la Luna sí que habrá los mismos conflictos que hubo en la Tierra, y la Luna sí que tiene un paralelismo con la conquista de América. Siempre lo pongo como el ejemplo que cuando los españoles llegaron y conquistaron al Imperio Azteca y al Imperio Inca, poco después llegaron los franceses, se establecieron en otro lado, poco después llegaron los ingleses y unos a otros se hacían la piratería en alta mar como se hacían en Europa en tierra. En la Luna pasará algo parecido si hay varias potencias en la Tierra, y todo da a entender que sí, que el mundo va a ser multipolar y que los valores de los gobiernos y los valores de las personas son diferentes. Entonces, no quiere lo mismo un gobierno que otro, no quiere lo mismo una persona que otra. Con ello no quiero decir que las personas se rijan por la nacionalidad o por el lugar donde le ha tocado vivir. Cada uno tiene su propia forma de ver la vida, y esto lo vemos en la novela, que hay personajes diferentes que no piensan exactamente igual que sus gobiernos. Pero que el conflicto en la Luna, dados los escasos recursos, tanto energéticos como de sobrevivencia, se dará. Se dará porque al principio las personas que vivan en la Luna vivirán peor, vivirán bajo tierra, solo les dará la luz eléctrica, comerán mal, estarán solos, y entonces pues eso condiciona la mente humana. Totalmente. A ver, vamos con más temas tecnológicos, porque aquí ya quiero saltar al tema, un tema que a mí me resulta curioso, el tema de cómo van a vestir, ¿no? O sea, qué trajes van a llevar, cómo es esa movilidad, cómo va a ser el día a día de un astronauta, de un cosmonauta o de un taikonauta en la Luna. ¿Cómo habéis planteado ese tema? Porque ya nos lo ha introducido Julio perfectamente, de que evidentemente van a vivir peor que en la Tierra. ¿Cómo ha sido el reto de construir eso? A ver, contadme. Pues para mí esta parte al final la he abordado yo con más profundidad que Julio, y para mí ha sido súper divertido porque he podido aplicar todos los conocimientos de ingeniería que tengo, y que además es que yo trabajo en el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Salvando las distancias, el equivalente a la NASA de España, pero en fin, hay mucha distancia, ¿no? Ujú. Y entonces, por ejemplo, un traje espacial tiene una particularidad, y es que a día de hoy los trajes espaciales están llenos de presión para que el astronauta pueda respirar, pero fuera hay vacío. Eso implica que es como si el astronauta estuviese metido en una burbuja de aire, ¿de acuerdo? Si tiene que girar un brazo, por ejemplo, un codo, tiene que doblar el codo, si cambia el volumen de ese traje, se genera una reacción, una fuerza de presión que le impide girar ese codo. Por tanto, los trajes de astronautas actuales tienen unas articulaciones muy complejas para que no cambie el volumen cuando están moviéndose. Por eso son tan armatostes y tan grandes. Aparte porque tienen no sé cuántas capas para protegerse de la radiación cósmica y otras cuestiones.
Eso hace que los trajes de astronautas son muy poco ágiles, muy poco ágiles. Y cuando vemos en las misiones Apolo los vídeos que hay, ¿no? Que se ven pegando pequeños saltitos ridículos en la Luna, es porque es que realmente no pueden moverse mucho más. Por otro lado, la Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre. Eso significa que pesa la sexta parte. Si aquí en la Tierra pesa 90 kilos, allí pesa 15. Es decir, si allí el baloncesto tiene que ser increíble, ¿vale? Para verlo. Pero por otro lado, al pesar poco, tampoco tiene mucho agarre con el suelo. Entonces requiere suela, a lo mejor de clavo, algo que te agarre más y que se agarre en el regolito, que es polvo suelto en muchas ocasiones y demás. Todas estas cosas las hemos tenido muy en cuenta en la novela, especialmente en los enfrentamientos que hay, donde como pesa la sexta parte y no hay resistencia con el aire, a lo mejor puedes llegar corriendo a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Y no es algo descabellado. Pero por otro lado, si te estampas a 70 kilómetros por hora contra una pared, la inercia sigue siendo la misma, aunque el peso sea menos. O sea, te pega un golpetazo a 70 kilómetros por hora. Por otro lado, un agujero de 9 milímetros en un traje espacial, y los 9 milímetros no es casualidad que diga este valor, pues yo lo calculé en su momento y creo que me salían 20 segundos hasta que disminuía la presión lo suficiente para que te asfixie. Y luego están todos los efectos que se producen en el cuerpo humano cuando se expone al vacío. Por ejemplo, uno de ellos es que no puede aguantar la respiración. Aquí en la Tierra, si cae en el agua, aguanta la respiración y puede aguantar, depende de la persona, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Alguien profesional de apnea aguantará 12 minutos. La cuestión es que cuando está en el vacío, ese aire no lo puede aguantar, se va a escapar, ¿vale? De tus pulmones. Y por otro lado, el intercambio gaseoso en los pulmones va a seguir existiendo. Es decir, tu sangre cuando pase por los alveolos va a seguir liberando gas, pero no le va a entrar nada de gas. Así que eso, por desgracia, ha habido accidentes, ¿vale? En condiciones de vacío, no en misiones espaciales, sino en experimentos en la Tierra. Y creo que era a los 30 segundos o algo así, se pierde la visión y la conciencia. Y al minuto y medio o algo así ya es irreversible, ¿de acuerdo? Cuando estás expuesto al vacío. O sea, es muy peligroso ese tema. Hemos tenido, por ejemplo, también en cuenta el tema de que con un traje de astronauta tú no puedes manejar un fusil terrestre, porque un fusil aquí en la Tierra, para empezar, el hueco para meter la guarda que tiene en el gatillo no te cabe un guante de astronauta. Tendrías que quitarle la guarda que fuese más grande. Pero por otro lado, un fusil para disparar necesita apoyar la culata en el hombro. Si no apoya la culata en el hombro, el disparo no va a ir a donde quieres, y menos a larga distancia. Y por tanto, en la novela hemos supuesto que en los trajes militares van a tener un complemento que sirva para apoyar esa culata y que se quede fija, que hemos llamado ristre, como los ristres de las armaduras medievales. Las armaduras de torneo medievales llevaban un ganchito en el pecho, en el peto, para enganchar la lanza y tener más puntería, ¿no? Para atinarle al otro en la cabeza o en el escudo. Entonces aquí pues lo hemos llamado ristre. Ese tipo de efectos lo hemos tenido todo en cuenta. Un fusil automático, un fusil de guerra normal, no te vale en la Luna para disparar ráfagas. Porque en la Luna, cuando dispara una ráfaga, se te va a calentar el cañón y no va a enfriarse con velocidad. Entonces, en la Luna hay que disparar en semiautomático, en tiro a tiro, porque es que si no calienta el cañón y es que se te deforma el cañón y ya no van las balas donde necesitas. Entonces, todo ese tipo de cosas están muy tenidas en cuenta en la novela. Lo que pasa es que son cosas secundarias, digamos, de la ambientación, porque la historia no es de eso, no es un ensayo, ¿de acuerdo?, sobre combate táctico en la Luna, pero los enfrentamientos que hay importan y mucho. Y luego, por otro lado, saltando de todo esto, la psicología de las personas que residen en la Luna va a cambiar. Nosotros no hemos avanzado mucho en eso, no tanto porque pensamos primero que los astronautas y cosmonautas son personas mucho más fuertes que la mayoría, que la media, porque son seleccionados para ello, porque se preparan durante años, sino porque además nuestra novela son los inicios de la conquista de la Luna. Es decir, no son personas que han pasado 15 años en la Luna y que sus huesos se han desgastado tanto que ya no pueden volver a la Tierra, que es lo que habla, por ejemplo, la trilogía de la Luna de Ian McDonald, que habla que los nativos lunares, aparte de ser más altos, tienen como una especie de osteoporosis que ya les impide volver a la Tierra. En este caso, o las personas que viajan de la Tierra a la Luna solo pueden pasar un año hasta que ya sean inviables las condiciones para poder volver, si no vuelven en menos de un año. Nosotros no hemos entrado en eso porque las bases están recién construidas. Y luego, por otro lado,
nos hemos adaptado mucho a la tecnología actual. Por ejemplo, en la trilogía que hemos hablado antes, la de Marte, la de Kim Stanley, allí no había ni internet ni drones. ¿Cómo vamos a pensar en una luna donde no hay acceso a una red común o a la construcción mediante vehículos no tripulados? Es decir, no había internet ni drones porque en el mundo real en los años 80 no había internet ni drones. Es cuando se escribe. Por eso nosotros hemos tenido mucho cuidado con los detalles tecnológicos y con los detalles más psicológicos y de comportamiento humano. De momento considero que no eran tan viables, más allá de las personalidades de cada uno de los personajes, que sí que evolucionan, sino porque no llevan tantos años viviendo allí. Claro. No ha pasado una generación. Claro, cuando pasan muchos años, lo que ocurre, aparte de que se debilitan el sistema óseo, sobre todo se debilita el sistema cardiovascular. O sea, el motivo por el que alguien que estuviese 20 años en ingravidez o en la Luna o en un sitio de baja gravedad y no podría volver a la Tierra, básicamente porque su corazón ya no lo soportaría y si volviese a la Tierra le daría un paro cardíaco. De hecho, en nuestras novelas no hemos puesto naves espaciales de combate, ¿vale? Porque entendemos que no es el momento y todavía no será. Pero una de las cosas que yo veo en muchas novelas de ciencia ficción que se inventan, por ejemplo, en The Expanse, se inventa que hay unos que se llaman los cinturonianos que se crían y viven en el cinturón de asteroides y están acostumbrados a una gravedad bajísima y no pueden estar en la Tierra porque lo pasan muy mal, les duele y demás. El caso es que ponen que son los mejores pilotos de naves porque están habituados a la ingravidez. Pero en la realidad eso sería todo lo contrario. Los terrestres seríamos los mejores pilotos de naves espaciales porque aguantaríamos más G. Aguantaríamos más generaciones en las naves espaciales, sobre todo en las de combate. Entonces, la habilidad de moverse en ingravidez, eso se aprende rápido, eso tampoco es... pero el tema es que tu corazón como terrestre aguantaría con entrenamiento, 7 o 8 G aguantarías bien. Si encima te meten líquido en la sangre y tal, como se ve en The Expanse, mucho más. Entonces, los mejores pilotos serían los terrestres, sin duda alguna, superarían a los marcianos y a los cinturonianos. En nuestra novela ya digo que no hemos llegado a meter eso porque, como bien dice Julio, llevan muy poquitos años, los astronautas y taikonautas son gente de reemplazo que va cambiando. Todavía no ha llegado a ese punto, digamos. La novela es una cosa muy incipiente. Pablo, ¿quieres comentar alguna cosa en este punto? No, Que hombre, te tengo por ahí callado. En los detalles está el arte. Tú sabes que nos encanta... A ver, siempre hemos dicho, ¿no? Y aparte de Tolkien, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que él lo planteaba, ¿no? En ese ensayo que yo cito siempre muchas veces, ¿no? Sobre los cuentos de hadas, que se aplica aquí perfectamente, ¿no? Que básicamente dice que nosotros, como lectores, damos, ¿no? Cedemos nuestra credibilidad siempre que el mundo sea coherente internamente. Y claro, todos esos detalles, tanto los psicológicos como los tecnológicos, te dan mucha credibilidad. ¿Qué pasa? Ahí, y yo te lo planteo a ti en particular, Juan Carlos, ¿no? Porque lo otro, Julio, lo psicológico, a lo mejor sí la gente lo puede entender más. Pero claro, una de las cosas más divertidas que tú tienes como profe de física, cuando das la parte de cómo funciona realmente la física, no es cómo funciona en la Tierra, porque aquí estamos sometidos a una gravedad muy grande y a una cosa mucho más divertida, que es la atmósfera. La atmósfera nos cambia muchísimas de las relaciones que tenemos. Pues mira, tú lo has planteado, ¿no? Con los ristres para hacer un disparo, ¿vale? Por ejemplo, un disparo, la resistencia del aire es básica. Tú si pones un francotirador en la Tierra, todos sabemos que apuntan más arriba, más a un lado, ¿vale? Por el viento, tienen una banderita, intentan... Todo eso. Pues claro, en la Luna no hay aire. Por ejemplo, en Marte hay un poquito de aire. A lo mejor ahí hay una pequeña diferencia. Un poquitito. Oye, la Luna no tiene una gravedad mucho más pequeña, que es justo precisamente lo que tú estás diciendo. Claro, la gente normalmente no se da cuenta de que nosotros, excepto que estés pisando hielo, pero excepto en esa situación, cualquier cosa, nosotros estamos acostumbrados a que tú empujas una estantería y la mueves. Eso en la Luna puede ser súper divertido, porque claro, lo que ha dicho Juan Carlos, que es, no había pensado yo en la cuestión de llevar unos tacos, ¿no? de botas de fútbol en las botas, pero el agarre, el rozamiento depende básicamente, ¿no? de la fricción y del peso. Y como el peso es menor,
pues entonces no, el rozamiento es mucho menor. Así que yo es que estaba disfrutando un montón, o sea, Javi, estaba yo callado, precisamente porque esos detalles son los que te van a dar mucha credibilidad. Lo que decía Julio, han evolucionado los países, puede que en la realidad dentro de 24 años no hayan evolucionado así, pero es plausible. Bien. Aparte de que sea coherente internamente dentro de la novela, pero es que la física que hay es realista. O sea, nos has comentado los disparos, nos has comentado el enfriamiento. Es que la gente no sabe cómo se enfrían las cosas. La gente El se aire piensa que enfría. el espacio es frío. Y El claro, espacio, tú sabrás, Pablo, no es nada. el espacio es vacío. O sea, para que nos hagamos una idea, el calor se transmite, esto Pablo lo explicará seguramente mejor por sus clases, se transmite por 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. Conducción es básicamente cuando tú tocas algo caliente y te quemas, por contacto, ¿vale? Se transmite por los materiales. Convección es por fluidos, agua o líquidos o gases que se mueven. Es decir, cuando el agua hierve en la olla, el agua se está moviendo. Y gracias a la burbuja y esas corrientes de convección, las nubes se forman por convección y eso transmite mucho el calor. Y la forma más ineficiente de transmisión del calor es la radiación, que es la única que tiene en vacío. Para que nos hagamos una idea, un termo normalmente tiene corcho en las paredes para romper la convección y disminuir bastante la conducción. Y por radiación es malísimo. Un termo que tenga paredes al vacío, eso es un termo magnífico. Te aguanta la temperatura durante muchas horas, ya sea fría o caliente, me da igual. Te conserva muy bien la temperatura, porque solo la transmite por radiación. Cuando tú estás en el vacío, solo transmites la temperatura por radiación. Un cuerpo humano produce en reposo unos 100 vatios de potencia, de calor, digamos. Si se mueve puede llegar a 1000 y pico, o creo que leí en algún artículo hasta 2000 vatios de cuando estás sudando y estás generando mucho calor. Eso significa que somos estufas andantes, pero es que toda la electrónica también genera calor. Por eso, todas las naves espaciales, los típicos satélites, ¿vale?, que orbitan la Tierra, se pintan de color blanco para que refleje al máximo posible la luz solar, porque si no se calentarían demasiado. Y de hecho, en los ensayos que se hacen de climatología para el tema de temperatura, para las cosas espaciales, para todo tipo de instrumentos, se someten a ciclos en los que se puede llegar a 70, 80 grados cuando está iluminado por el sol y a 120 bajo cero cuando no. Y el problema no suele ser abrigarlo cuando hace frío. Eso no es un problema, porque la misma electrónica te va a generar el calor y, insisto, cuando está en vacío es como si estuvieses dentro de un termo. El problema es el calor, cómo evacúa ese calor. Si os fijáis en cualquier foto de la Estación Espacial Internacional, tiene un montón de paneles solares, de paneles fotovoltaicos, pero es que tiene un montón de paneles que no son paneles fotovoltaicos, son casi igual de tamaño y son los radiadores para liberar todo ese calor. Y eso de nuevo es un punto muy importante. En el polo sur de la Luna el sol te da de forma tangencial, pero si te pones en una sombra va a estar en frío absoluto, genial, porque va a liberar bien el calor y demás. Pero si te pones al sol te empieza a calentar y muy rápido. Todo ese tipo de detalles hay que tenerlo muy, muy en cuenta, claro. Para el diseño tanto de trajes como de armas, me imagino, como para el diseño de hábitats. Julio. Y estamos hablando solo del espacio cuando salgas a la superficie lunar, pero es que dentro de las bases la forma de vivir va a ser diferente. Lo hablábamos una vez Juan Carlos y yo, que no, una costumbre que en medio planeta es real y en otro medio planeta no, que es quitarte los zapatos al entrar en una vivienda. En la Luna no va a haber zapatos de partida. Va a haber trajes espaciales y va a ir la gente descalza o en calcetines. Pero no existirán los zapatos en tanto que el regolito es un problema. El polvo, la tierra. Tiene que haber una serie de puertas estancas donde uno vaya dejando la suciedad cuando entre dentro de su propio hábitat, su propia base. Y en la Luna no habrá zapaterías, ni habrá zapatos, ni habrá moda de zapatos, en tanto que en los espacios subterráneos donde vivan los seres humanos, pues se irán calcetines. Qué curioso. Mira, ahora yo voy a plantear una duda literaria, ¿vale? Para salir de este terreno en el que estamos, porque aquí yo veo un reto y aquí es donde quiero que me ubiquéis un poco a vuestro. No sé si habéis creado esto que hacen los de marketing ahora, esto del buyer persona, ¿no? O sea, ¿quién es mi lector, no? O sea, los de marketing cuando hablan, sacan un producto, ¿no? Buscan su buyer persona, ¿no? Que es, y además, una persona de 23 años, con estudios superiores, que vive en una gran ciudad, no sé. O sea, cuando vosotros habéis pensado en vuestro lector tipo, vuestro lector medio, a la hora de redactar la novela,
en el nivel de lectura en el que os habéis planteado, esta novela la puede leer, porque estáis hablando de cosas que tienen bastante potencia en temas técnicos, ¿no? Al final no sé cómo se han quedado plasmados en la novela, pero quiero decir, alguien con unos conocimientos muy limitados de temas técnicos y tal, ¿se va a poder meter dentro de ese thriller político, dentro de toda esa intriga, de toda esa historia, sin que lo otro a lo mejor le aturulle demasiado? O, oye, no, Javier, esto es una novela, vamos a decir, entre comillas, esto es una novela de nicho, muy de culto, muy para el que le gusta este tema, y el resto de gente que se olvide porque esta no es una novela. A ver, ¿hacia qué público vais? ¿Quién puede leer Guerras Lunares? Yo todo lo que he escrito en mi vida siempre lo he hecho pensando en mi abuela. Y a mí me gustaba que me leyera mi abuela, que falleció el año pasado, que tenía 90 años y era una señora ama de casa de Zamora. Y yo quería que mi abuela me pudiera leer. Y entonces esta novela, mi abuela la hubiera podido leer si estuviera viva. Y además creo que no debemos ser elitistas los que publicamos, porque esto no es un paper para un research y intentar que la NECA nos dé unos puntos. Esto es una novela para pasarlo bien. A mí, a todo el mundo que me la ha querido adquirir o leer, le digo que es la novela que se tiene que llevar al chiringuito en la playa y sentarse en la tumbona y leérsela en Lloret de Mar o en Mojácar. Y creo que además es una novela para pasar un buen rato. Es decir, el lector va a aprender nuevas cosas, que es toda la parte más científica y tecnológica, va a disfrutar porque no espera los finales ni los giros que va a ir viendo, y el proceso va a ser positivo, y además va a pedir más, creemos, porque los personajes tienen una serie de carismas y de habilidades que invitan a ello. Desde luego cualquiera puede leerla porque son capítulos, y en esto no hemos sido especialmente originales porque todo se ha inventado. Son capítulos de 6 narradores diferentes donde cada uno da una visión en un lugar, en un momento de la historia. Algunos capítulos tienen que estar en la Luna, algunos capítulos están en la Tierra, hablando de la Luna, pero cualquiera puede llegar a ellos. Sí, de hecho, ya tenemos primeros lectores que no sean lectores cero, lectores beta o amigos, sino que ya estamos empezando a tener los primeros lectores que no conocemos de nada. Y es curioso que en las reseñas no suelen referirse mucho a las cuestiones científicas. No es lo que más le importa a la mayoría de lectoras, porque las cosas como son, leen más las mujeres que los hombres, o por lo menos en mi experiencia está siendo así. Y las lectoras no suelen decir eso. Lo que les fascina, lo que les gusta de la novela es toda la profundidad que tiene del conflicto, de que lo humano, de que si conseguiremos romper el ciclo de combate, de guerra, de no sé qué. Y la parte científica va en relación un poco a lo que comentabas tú, Pablo, de la suspensión de incredulidad, ¿no? La suspensión de incredulidad es la regla esta, ¿no? En la que tú cuando ves una serie de zombies, tú suspendes tu incredulidad, ¿de acuerdo? Y dices, venga, acepto que haya zombies, pero lo que no me vale es que a mitad de la temporada me aparezcan unicornios zombies, porque eso ya me rompe esa suspensión de incredulidad, ¿de acuerdo? Es un pacto entre el lector o el espectador y el creador, en el que, de acuerdo, venga, yo acepto que me vas a engañar en esto, yo lo acepto esto, pero el resto tiene que ser coherente. Todos estos detalles científicos sirven para la gente que tenga formación científica, los notará y les gustarán mucho. Pablo, tú pues disfrutarías muchos detalles que hay aquí, de cómo distintas facciones abordan distintas formas de combatir en la Luna, porque lo que has dicho de los fusiles, ¿no? A larga distancia, efectivamente en la Luna la gravedad tiene menor caída a las balas y además no hay atmósfera que distorsione nada. Por tanto, mientras que aquí un alcance de 1 kilómetro, una cosa seria, difícil, a lo mejor la Luna puede estar disparando a 2 kilómetros o a 3. Eso cambia mucho la dinámica del combate. Pero hay distintas soluciones y cada facción ha usado una solución distinta. Eso la gente más técnica lo apreciará y lo disfrutará. La gente que no tiene una formación técnica, eso simplemente va a ayudar a que genere esa suspensión de incredulidad, a que se mantengan dentro del mundo. Y muchas de las reseñas nos comentan que se han sentido muy inmersos en ese ambiente espacial, en lo duro que es, lo difícil y lo mortal que es cualquier fallo y cualquier cosa que ocurra en la Luna, pero a donde han tirado es a las historias personales. Es una obra coral, como ha dicho Julio, en la que hay capítulos para cada uno de los personajes. Son 6 personajes, entonces repiten, hay algunos que tienen más capítulos y otros que menos. Dentro de eso hay un personaje que sería el protagonista, digamos, que es una taikonauta china,
y es como la más protagonista, tiene más capítulos que nadie y además la trama gira un poco en torno a ella. Y la gente lo que suele apreciar, por lo que estoy viendo yo, es eso, es los arcos de personajes, es las cuestiones filosóficas que hay, de si romperemos el ciclo de conflictos que tenemos siempre los humanos, gracias a la luna o no, o se perpetuará. Perfecto. A ver, que no se me olvide, porque no lo he preguntado al principio, de todas formas en la descripción del audio vamos a dejar el enlace a Amazon, que es donde yo lo he visto. No sé si hay otros puntos de venta, si lo habéis puesto en otros sitios o lo que queréis es que la gente vaya a Amazon o si se puede pedir en una librería. ¿Cómo funciona? A ver, contadme. Pues a día de hoy se puede comprar en Amazon en los 3 formatos, en electrónico, en tapa blanda, física y en tapa dura. También nos pueden escribir por redes a nosotros y se lo enviamos dedicado y con mucho gusto. Y luego está por ahora en la librería Taj Mahal de Zaragoza. Y espero que a lo mejor cuando se publique ya este podcast, no lo sé, esté también en una librería de Torrejón de Ardoz. Perfecto. Que es donde vivimos nosotros, respectivamente. Muy bien. Yo te digo una cosa. Al final, por Amazon, todo el mundo tiene esa facilidad, ¿no? Y ahí se ha convertido en una plataforma. Bueno, estamos hablando antes de multimillonarios que lo controlan todo, ¿no? Pero el amigo, al final, para un escritor o para alguien, a lo mejor, que no tiene detrás, vamos a decir, una editorial tipo Planeta, ¿no? Pues este tipo de plataformas nos vienen muy bien pues para llegar al máximo de gente posible, porque es que por ahí puede llegar a muchísima gente. Y yo que me alegro, porque es una forma también de que todos los escritores tengan la posibilidad de llegar más lejos. Pablo, a ver, hemos escuchado Guerras Lunares, nosotros hemos estado enfrascados y seguimos enfrascados con nuestro Frontera Estelar. Son dos mundos completamente diferentes, porque al final vosotros habéis proyectado a 20 y pico años, que me parece mucho más arriesgado y mucho más valiente, porque yo os tengo que decir que yo tiré la piedra a 300 años, porque yo decía, no quiero que nadie me diga, te has equivocado, moñino, tal, no sé qué. O sea, al final no pasó lo que tú decías. Aunque también os confieso una cosa, en mi caso concreto, yo estoy viendo que en algunas cosas creo que me he quedado, o sea, que me he ido demasiado lejos en el tiempo. Ah, sí, vale, demasiado. Porque con esto de la integración de la IA en seres humanos, claro, yo en la novela, los primeros híbridos empiezan a aparecer a finales del siglo XXI, principios del siglo XXII. Pero ya estoy escuchando a personas que están diciendo que no, que a mediados de este siglo ya vamos a ver seres humanos con inteligencia artificial integrada, lo cual da un poquito de miedo, pero... Bueno, a Elon Musk no le puede hacer mucho caso tampoco, ¿vale? Porque el tío suele lanzar órdagos que no vea. Sí. Esto se lo escuché a otro de estos que da predicciones de estas que ha acertado bastante, pero bueno, el caso es que vosotros habéis sido más valientes, las cosas como son, y son cosas, pues eso, que van a estar ahí, están ahí a tiro de piedra y bueno, y quería saber eso también, ¿no? O sea, ¿lo habéis planteado con todas las de la ley, sabiendo que es una novela, pues que lo que estáis contando es algo que va a pasar dentro de pasado mañana, como aquel que dice? A ver, ¿cómo ha sido eso? Pues mira, yo ahí, por ejemplo, discrepo un poco contigo en el sentido de que para mí no ha sido difícil proyectar a 25 años, sino más fácil. Porque si proyectas 300 años como en tu novela, el problema es que, ostras, en 300 años pueden cambiar sistemas económicos, sistemas políticos, sociedades, religiones nuevas. No lo sé, es que 300 años es mucho tiempo, es que estamos hablando de 3 siglos. Telita, que es que si nos vamos hacia atrás, estamos hablando de 1725. Estamos en guerra europea, en fin, es una cosa un salto muy grande. En cambio, para mí, la verdad es que lo de saltar solamente 25 años, por un lado, a Julio y a mí no nos preocupa que nos equivoquemos. Ojalá nos preocupemos, porque a mí no me apetece que haya medicanes, ¿vale? Son los huracanes del Mediterráneo que obligan a traslados forzosos de poblaciones de Almería, de Murcia y demás. Quiero decir, espero que nos hayamos equivocado totalmente en esa licencia que hemos tomado. Pero al hacerlo en tan poco tiempo, nos ha permitido utilizar tecnología que hay hoy día y no arriesgar tanto en realidad.
¿vale? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hemos puesto en la novela que se ha seguido desarrollando, pero no mucho más, porque hay una posibilidad de que la inteligencia artificial se desarrolle. Incluso hay gente que dice que se puede llegar a la singularidad, ¿no? Con la aparición de un Skynet, o llámalo como quieras, la singularidad, como se usa normalmente. Pero también puede que la inteligencia artificial esté a punto de pinchar y sea una burbuja y de pronto ya se quede donde está porque no merezca la pena invertir más dinero en desarrollarla, porque no genera suficientes beneficios. Es posible que ocurra eso también. En los sistemas políticos hemos avanzado, pero tampoco mucho. Por ejemplo, comentaba Julio, ¿no? La Federación Europea, en nuestra novela, la democracia ya no es como ahora, pero no por nada, sino porque es que la gente pasa de votar. Entonces, como la gente no vota, pues la democracia pierde un poco el sentido. Y luego hay una cosa, Javier, que no arriesgamos nada en tanto que, y esto la ciencia ficción creo que lo ha escrito y lo he ido olvidando. Nosotros dentro de 25 años no cuestionamos que vaya a haber capitalismo. Estamos convencidos de que va a haber capitalismo. Es decir, no planteamos una alternativa económica que sea diferente a la de la propiedad, el salario y el trabajo. Quiero decir, la evolución de la ciencia ficción, cuanto más lejos te vas al futuro, planteas otros sistemas económicos, ya no tanto solo políticos. Es decir, damos por hecho que habrá elecciones y que no habrá mucha diferencia entre los gobernados, entre los gobernantes para los gobernados, sino que además no planteamos una alternativa económica al modelo actual. Es decir, que en ese sentido arriesgamos poco porque entendemos que el mundo en 25 años podrá cambiar en la tradición simultánea. Eso lo vamos a ver en breves. Yo viajé a China hace 4 años y con el móvil leía las cartas de los restaurantes, pero todavía no podía hablar, y habrá un momento en el que yo pueda hablar directamente y tendré unos cascos como estos y entenderé, independientemente del acento de mi interlocutor, directamente, y no habrá ningún problema. Yo le hablaré en castellano con acento maño y él me responderá en mandarín o en coreano. Y creo que esas pequeñas licencias tecnológicas experimentales actuales lo veremos dentro de 20 años en la realidad. Es decir, veremos cómo no iremos a comprar una cuchara a la tienda. Habrá una impresora 3D en nuestra casa, compraremos el archivo de cucharas, lo imprimir y en media hora tendremos una cuchara. Ya está. Porque vas a ir a comprar una cuchara a la tienda si te la haces tú en tu casa. No estamos hablando más que de pequeños ítems, de pequeños accesorios que nos harán la vida más sencilla, que al final no deja de ser la evolución de la humanidad desde que le pusimos una piedra a un palo para golpear más fuerte. Perfecto. Mira, lo que ha comentado Juan Carlos del tema de la IA es que más o menos parece que vamos ahí. Está la famosa curva del hype de esta de Gartner, ¿no? Esta que hace así hacia arriba, luego llega al valle de la... El asentamiento. Exacto. Hacia la productividad, ¿no? Al principio parece que va a ser la panacea, que va a resolver la vida de todo el mundo. Cuando llega hasta la cresta, entonces llega como la caída de la decepción, algo así se llama, no sé qué, y luego llega la meseta esta de la productividad, ¿no? Entonces... parece que estamos ahí en esa cúspide ya, ¿no? De la IA, de que parece, pues eso, que ya sabemos lo que nos puede ofrecer, ya sabemos más o menos. Siempre hay, yo sigo a varios creadores de contenido que siempre van sacando las novedades que sale de Cloud, de Gemini, de ChatGPT y tal, pero ya esa... digamos, fantasía que nos pareció al principio ya no lo parece tanto, los avances ya son más o menos esperados, pues ahora quiero que haga esto, y al final lo va haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que hay un tema con la IA combinada con la robótica que yo creo que tiene un potencial brutal, sobre todo para este tema, ¿no? Para el de la exploración espacial. Lo debatía con Pablo cuando hicimos un especial sobre viajes intergeneracionales, basado un poco en todo lo que habíamos preparado para la novela, y yo planteaba, al final, la exploración espacial, teniendo en cuenta la debilidad del cuerpo humano, ¿no será la exploración espacial la que haremos con droides, con inteligencia artificial? Porque al final estos no comen, estos no, ¿sabes? O sea, quiero decir, son bastante más resistentes que nosotros y no me quiero imaginar cómo van a ser dentro de 20 o 50 años estos droides con IA. No sé. Eso ya lo planteaba Asimov, donde usaban los robots para colonizar nuevos planetas, para terraformarlos, y de hecho había la sociedad de los espaciales, que eran humanos que vivían
no lo sé, 1000 humanos en todo un planeta con millones de robots a su servicio y perdían la empatía y las capacidades sociales y se volvían gente huraña que vivían solos y demás. La cuestión es que al final nuestra novela no está tan avanzada en el tiempo, aunque efectivamente, como bien has dicho, la robótica está avanzando mucho. En el Año Nuevo Chino de este año, de 2026, que además coincidió con la impresión de la novela, el 17 de febrero, en el Año Nuevo Chino ya han hecho espectáculos de baile con robots pegando saltos y haciendo kung fu y demás. Impresionante la agilidad de esos robots que dejan en ridículo a las cosas de Boston Dynamics que nos tenía acostumbrados, al perro robot al burrito que andaba, ¿no? Y que le daban patadas y demás. Bueno, pues estos robots ya lo han dejado en total ridículo. Pero seguimos siendo humanos y no nos vale que un robot pise la superficie de otro planeta. Hay robots en Marte desde hace años. Todos los rovers son robots. Y son robots porque además Marte está lejos y las comunicaciones tardan en llegar. Nadie puede pilotar un rover marciano porque tardan del orden depende del momento del año en el que esté Marte y la Tierra, pero puede ser entre 20 minutos y 3/4 de hora, ¿no? En llegar la señal. Eso impide que alguien esté manejando a mano un robot en Marte, entonces es un robot. ¿Eso no vale? ¿Consideramos que hemos llegado a Marte de verdad? No, hasta que un humano pise Marte no lo consideremos que hemos estado allí. Los humanos somos exploradores y somos viajeros desde el inicio de la humanidad. Y cuando un humano mira un río, está pensando en la otra orilla, ¿vale? O sea, es algo que nos pasa a todos. Entonces, aunque los robots sean mucho más eficientes, mucho más eficaces y sean mejores, por supuesto, para expandirnos, para la minería espacial y demás, siempre querremos que haya personas allí. Controlando a esos robots puede ser, pero querremos que haya personas allí. Y en la novela hemos planteado que esta carrera espacial no es solo por los recursos, porque todavía no están en el punto de la novela en el que hagan minería, por ejemplo, en el cinturón de asteroides. Antes, Pablo, has comentado que en la Luna no hay un exceso de minerales. Es cierto, no es una gran riqueza, pero en el cinturón de asteroides sí. Creo que es el 16 Psyche, un asteroide que es prácticamente todo de platino y de oro. O sea, es una locura, ¿vale? Si pudiésemos llegar a ese satélite y hacer minería allí, o sea, destruiríamos el oro, porque es que habría tal inflación, o sea, llegaría tanto oro a la Tierra que perdería su valor, ¿no? La cuestión es que la minería espacial es mucho más interesante si te vas a esos sitios. Pero nuestra novela todavía no está en ese punto. Todavía es más algo político el conseguir ese polo sur lunar. Y por tanto, que lo que se quiere es que haya personas, aunque por supuesto hay apoyo de robots. Pero no hemos pegado ningún salto. Igual nos equivocamos, igual dentro de 25 años todos tenemos 2 o 3 robots domésticos en casa que son humanoides y las empresas funcionan todo con robots humanoides. Habrá que ver cómo se reconfigura la economía, ¿no? Cuando no haya gente trabajando. Una paga universal, no se sabe lo que ocurrirá. La cuestión es que nosotros, bueno, hemos tirado por ese camino, suponiendo, como ha dicho Julio, que en esencia no va a cambiar tanto. Lo mismo que si miramos al inicio de este milenio, en el 2000, la vida no era tan diferente a como ahora. No había móviles y el internet no estaba tan extendido, es cierto. Pero quitando eso, creo que la gente seguía madrugando para ir a trabajar, desayuno, coche, atasco, luego por las tardes con los niños, llevando las extraescolares. Creo que en esencia no hemos cambiado tanto. Y de hecho, si nos vamos hace 2000 años, en el inicio del Imperio Romano, a final de la República, es que tampoco había cambiado tanto. O sea, la gente pues madrugaba, iba a comprar, los esclavos vivían en casa de sus dueños, iban acumulando dinero como el que paga una hipoteca y luego podían pagar su libertad y comprar su libertad. O sea, pero la vida diaria, quitando que en el Imperio Romano pues no había tele, ¿vale? No era en esencia tan diferente. En los últimos 25 años, todos los que estamos en esta sala, tenemos más de 25, entonces los hemos vivido desde el año 2000. Lo que no ha cambiado prácticamente es el derecho. Es decir, nuestros derechos y nuestras obligaciones son las mismas, la Constitución que tenemos es la misma, y aunque haya cambiado nuestra vida y podamos, gracias a las nuevas tecnologías, hoy hacer una videollamada entre 4 personas de 4 lugares diferentes de España, en el fondo no deja de ser un accesorio que no nos condiciona lo que vayamos a hacer mañana, que podamos hacer este podcast. No estamos haciendo un programa de radio que hubiera sido igual que si hubiéramos estado en 4 emisoras locales de una misma cadena. Nosotros pensamos que dentro de 25 años en la Luna cambian bastantes cosas por las condiciones que otorga la Luna a las personas que allí residan. Pero en la Tierra las personas que vivían muy parecido.
porque si no cambia el derecho y no cambia el sistema, pues habrá los mismos celos, los mismos madrugones, los mismos atascos y los mismos problemas que vivimos hoy. Totalmente, totalmente. Y en 2050, pues me temo que va a ser también parecido. A ver, quiero empezar porque yo creo que hemos tocado todos los temas que teníamos sobre el guión. De todas formas, siempre doy la oportunidad a todo el mundo de que las cosas que haya en el tintero, pues eso, las diga. Y quiero empezar un último turno, ¿no? Porque, Pablo, yo tengo muy claro que tú ya tienes, como yo, marcado en rojo esta novela. No sé cuándo caerá, si te la vas a pedir para el cumple, si te vas a esperar un poquito más. Pero nada, quiero que me digas tu punto de vista de lo que has escuchado en el programa de hoy, de preparando el programa, lo que te ha llamado la atención de la novela. Si tienes alguna otra cuestión para los autores, aquí los tienes a mano. Venga, a ver, dime, Pablo. No, tú sabes que a mí el tema espacial me fascina, me encanta, es una de esas cosas, un poco ese tema seguro que siempre disfrutas. Yo tengo mucho recuerdo de haber seguido, claro, a años vista, la Cassini-Huygens. O sea, claro, cuando salió en el año 97, yo lo estaba siguiendo, no con los medios que tenemos ahora, que como ha dicho Julio, parece que lo transmiten al instante, que le han pasado la mopa al Artemis II, pues salen las noticias, ¿no? Pero yo lo recuerdo, tengo por ahí todavía recortes y luego de cuando llegó y de... Entonces, claro, para mí es un tema que siempre está ahí. Y yo no me había planteado, claro, a 25 años, ¿no? ¿Cómo puede ser el cómo estemos en ese sentido en el planeta? Porque quizás vivo más en el ¿por qué no ha sido ya? ¿Vale? Que es un poco lo que muchas veces se piensa. En los años 60 llegamos, vale, en los 70 llegamos a la Luna y no hemos vuelto. ¿Por qué estamos yendo a cuentagotas a los distintos sitios? No digo ya en persona, ¿no? Como habéis dicho, sino mandando, ¿no? Sondas. ¿Por qué vamos más a cuentagotas que en aquel momento, cuando nuestros teléfonos móviles tienen muchísima más potencia de computación de lo que tenían las sondas Apolo? O sea, entonces, claro, cuando tú lo ves ahora a 25 años vista, sumado a que, pues como he dicho yo al principio, a cosa de unos días desde lo que estamos grabando, en teoría, si no lo vuelven a retrasar, que ya me lo espero todo, ves que se está volviendo, ¿no? Como a reactivar, ¿no? Vemos que la India hace sus cositas, que China hace mucho, que Rusia quiere empezar a ir también otra vez un poco por su cuenta, que Europa se está dando cuenta de que, bueno, Estados Unidos está muy bien, pero hay que hacer cosas también de manera independiente. Entonces, yo cuando me he puesto a preparar todo esto, cuando he mirado, no es que me haya coincidido en el mejor momento, ¿no? Para los profesores, digo, en las evaluaciones, es un momento muy complicado de tiempo, digo. Lo sé. Pero cuando tú te pones a leer estos, Javi lo dice porque su mujer está en el gremio. Exacto. El asunto es que todo lo que tú lees te interesa. Pues eso, desde te puedes poner a... Pues iba a decir, yo no me he puesto a calcular el agujero de 9 milímetros, ¿no? Pero cuando uno ve y dice, vale, es verdad, entonces se pone a darle vueltas, disparar en la luna, y pones a buscar. Y entonces un tema te lleva a otro, y ¿por qué no? También ha habido últimamente capacidades, ¿no? Ya los países, Estados Unidos, China, tienen capacidad de destruir satélites en órbita desde la Tierra, con lo cual, claro, tú te vas dando cuenta de que solamente el título te está poniendo, bueno, no en esa Guerra Fría, pero en una situación muy interesante que es casi no lo que decían los americanos cuando lanzaron los soviéticos el Sputnik de a partir de ahora nos van a llover bombas atómicas desde el espacio y no las vamos a poder parar. Pues básicamente lo que te pones a 25 años es quizás en esa situación de verdad. En una situación en la que el espacio importa porque en la Luna ya se están haciendo cosas que hasta ahora no imaginábamos. Y creo que está muy bien planteado y entiendo el punto de vista de Juan Carlos. Y ya con eso cierro de que a lo mejor es más fácil inventarlo a corto plazo porque es
como lo ha dicho Julio, ¿no? Hace 25 años, pues más o menos, no teníamos móviles y ya está. Oye, es una escalada pequeña, ¿vale? Es una escalada relativamente pequeña y controlada. Entonces son cosas con las que podemos imaginar. Se puede hacer técnicamente. Hay que meterle un poquito de dinero y avanzar 4 cosillas, ¿vale? Y probarlas in situ. Pues quizás lo lleguemos a ver. Algo parecido. Entonces, sí que me ha ido dejando muchas ganas y sobre todo, muchas de las cosas que habéis ido comentando del background. Yo soy mucho del mundo. Javi lo sabe, cuando lo he revisado, le he planteado situaciones de su novela que luego ha metido algunas porque, oye, ¿y qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? Eso me parece importante. Todo lo que habéis contado me gusta. Entonces yo sí la tengo anotada, pero creo que os mandaré un mensajito para que me pongáis una firmilla, porque, hombre, ese tipo de cosas siempre va con mucho gusto, porque yo creo, y ya efectivamente cierro, que es algo que vamos a poder ver. Porque hace 25 años hemos visto cómo estaban las cosas, estábamos temiendo el efecto 2000, y dentro de 25 años... ¿por qué no vamos a poder ver los primeros escarceos entre unos y otros en la Luna? Así que nada, las dos, muchísimas gracias. Yo he disfrutado un montón y bueno, creo que se ve que es un tema que me gusta, pero yo, vamos, si por mí es, tenemos que hacer, Javi, yo creo que la novela nos va a interesar, o sea que si queremos hacer uno comentando la novela, yo encantado. Ya tienes mi número, Javi, tú sabes dónde encontrarme. Sí, correcto. Pues sí, lo plantearemos en los próximos meses para que también demos tiempo a la gente, ¿no? Porque ahí sí que vamos a ir con spoilers a saco. Sí, entonces hay que hacer comunidad de lectores para que ese episodio llegue al máximo público posible. Bueno, Julio, a ver, cuéntame cualquier cosa que se te haya quedado en el tintero, cualquier cuestión que le quieras decir a la gente. No, contar que escribir una novela entre 2 personas, 4 manos, no es una cosa sencilla, pero que cuando hay amistad y hay ganas de ceder, no hay ningún problema. Nosotros nos llevamos muy bien, hemos sido capaces de ceder cuando el otro sugería una cosa que era más interesante que lo que proponíamos al principio, y que es una novela con todo el corazón y todo el cariño. Yo siempre hablo desde el corazón, no hablo con tanto con la cabeza porque estoy todo el día escribiendo, mi trabajo es escribir a políticos e intervenciones, y entonces cuando yo tengo un rato libre, pues escribo pues mis cosas, en este caso una novela de astronautas en la Luna. Esta novela lo que hemos intentado es que sea divertida. Para mí es muy importante porque tenemos el tiempo limitado y si tú lees el primer capítulo y no te gusta, pues lo dejas tirado, porque es que nos llegan muchos libros cada mes, nos llegan muchas cosas, y si no, ponemos la tele y ponemos el HBO, Netflix y lo que haya. Entonces, para mí, yo creo que le pido a nuestros oyentes del podcast es que den una oportunidad, que lean el primer capítulo y si les gusta lean el segundo. Y en ese sentido yo creo que ha sido el trabajo que hemos hecho durante los últimos 2 años, que ha sido el proceso desde que empezamos hasta que ha visto la luz. Sin más, lo que dice Pablo lo comparto, veremos la gente volver a la Luna, veremos a la gente nacer en la Luna y veremos gente morir en la Luna. Eso sí que será una carrera espacial, no los rovers que van teledirigidos. Correcto, pues muchas gracias, Julio. Por cierto, a ver, Juan Carlos, ya que te voy a despedir a ti ya el último, no os he preguntado si vais a hacer algún acto, alguna presentación, vais a ir a algún sitio, vais a participar en alguna feria del libro, en alguna historia, algo, porque ya nos habéis dicho dónde se puede comprar, pero no sé si tenéis preparado alguna cosa de esas, y ya puedes también despedirte por tu lado. Venga, adelante. Pues muchas gracias. Pues por un lado hemos participado en el CIFIMAD, que es la Convención de Ciencia Ficción de Madrid, que es muy interesante para todo el que le guste la ciencia ficción, y allí estuvimos dando unas charlas un poco de estos temas que hemos estado comentando, ¿no? De la Luna y todo eso. Hemos hecho también una presentación en la librería Taj Mahal de Zaragoza, haremos una presentación en la librería Arriero de Torrejón de Ardoz,
Y bueno, y pues saldremos en este podcast de fase 24. Y de todas maneras, bueno, Julio no tiene mucha sombra digital, digamos, mucha huella digital, pero yo sí que tengo más en las redes y ahí pueden ver distintos podcasts en los que he participado y demás. Porque una cosa que habréis notado es que a mí me gusta mucho la divulgación y me gusta hablar mucho de ciencia. De hecho, Pablo, estabas comentando lo de que ya hay la capacidad, ¿no?, de destruir satélites en órbita. Bueno, en 2007 China lanzó un misil cinético. Misil cinético significa que no lleva una cabeza explosiva, sino que simplemente da un golpetazo, un choque, ¿vale? Y destruyó uno de sus satélites como prueba para demostrar que podían hacerlo. El problema es que lió una que no veas porque se liaron un montón de fragmentos y tal en órbita baja, en fin, bueno, las cosas que implican estas historias, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la divulgación y me gusta mucho hacerla de forma sencilla. Yo cuando estudiaba física, que la estudié por la UNED, allí no había clases como tal, entonces yo me juntaba en la biblioteca central de la UNED con gente, todos los de letras. O sea, yo me juntaba nada más que con gente de letras y se ponían a preguntarme cosas y yo contaba encantado, cuántica, relatividad o lo que haga falta. Entonces, esta novela, como bien ha dicho Julio, es una novela entretenida, es divertida sin ser de humor, ¿vale? Aunque ha habido lectores que han comentado que le ha hecho gracia algunas cosas porque siempre hay una pequeña parte de humor ahí, ¿no? Pero es muy entretenida, sobre todo una historia de espías, de conflicto, donde, bueno, pues se ven una idea. Y la parte científica, pues aprovecho para meter ahí todas esas cositas. Y nada, que muy agradecido de que nos hayáis permitido estar aquí en vuestro podcast, en vuestra casa, y encantado. Y si decidís leerla y queréis hacer un club de lectura de esos como el que hacéis de Tolkien, pues encantado, aquí estaremos. Pues anotado queda y lanzado el guante y recogido las dos cosas. Así es que ya te adelanto que yo creo que será a lo largo de este año, de 2026. No me aventuro tanto a decir, a afinar con la fecha, pero Pablo y yo estamos muy dentro. Así es que seguramente pues recibáis un correo dentro de unos meses proponiendo un club de lectura en el que ya con spoilers comentemos la novela con toda la gente que ha escuchado este episodio y también dice, oye, yo me voy a sumar, quiero saber qué nos cuentan en Guerras Lunares y a partir de ahí pues también querré escuchar ese episodio ya donde ya nos tendréis que explicar decisiones que habéis tomado, donde ya ahondaremos en personajes, bueno, ahí ya entraremos con las tramas, o sea que ese será ya más entrando ahí con el bisturí dentro de la novela. Así es que pues nada, por nuestra parte ha sido un auténtico placer. Animamos a la comunidad de Fase 24 a que se sume a Guerras Lunares. Está muy bien leer a los clásicos, está muy bien leer a los superventas, por supuesto, pero también hay que apostar por los autores que a lo mejor no son tan conocidos, pero que también tienen historias muy interesantes que contarnos. Ese es el reto que yo lanzo hoy aquí en Fase 24. Así es que nada, nos vemos, nos escuchamos como siempre aquí en Fase 24. Hasta la próxima.